Señor, en este día te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, que a través, Señor, de este corto mensaje, de esta reflexión del día de hoy, seas tú hablando al corazón de cada uno y de cada una de las personas que hoy, Dios mío bendito, tendrán la oportunidad de escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros y de nosotras. Te bendecimos en este día, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana La Roca de Betel. Bienvenidos al espacio Mi Tiempo con Dios. Y hoy continuaremos con la lectura del capítulo 11 de Apocalipsis, recordando que ya el día de ayer estuvimos mirando y reflexionando un poco acerca de los versículos 1 al 6, pero hoy estaremos reflexionando de los versículos 7 al 14. Dios mediante, el día de mañana terminaremos el capítulo ya, hablando acerca de los versículos 15 al 19, respectivamente. Así que hoy leeremos los versículos 7 al 14 y le pido que si usted tiene una Biblia en sus manos o su celular o su tablet y me acompañe, por favor, en la lectura de estos versículos el día de hoy. Dice así Apocalipsis 11 del 7 al 14. Y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo infernal trabará combate contra ellos, los vencerá y los matará. Y su cadáver quedará en la plaza de la gran ciudad que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán su cadáver durante 3 días y medio y no dejarán que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida procedente de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran miedo sobrecogió a quienes lo veían. Y oí una voz procedente del cielo que les decía: suban acá. Subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y 7,000 personas sucumbieron en el terremoto, y los sobrevivientes quedaron despavoridos y le dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó. Miren, el tercer ay viene pronto. Bien, estos versículos entonces nos relatan la continuidad de lo que sucedió con los dos testigos. Estos ya, el día de ayer, en el devocional del día de ayer, ya pudimos identificarlos, tratamos de identificarlos, y entre muchas teorías que existen sobre quiénes podrían ser los dos testigos, pues en este devocional escogimos que estos dos testigos realmente, por las características que da, por las cosas que se dicen de ellos, por la interpretación desde el mismo texto como tal, decíamos que los dos testigos muy probablemente son la iglesia. Simplemente que es la iglesia en su tarea de evangelizar, en su tarea de predicar la palabra, pero que en su tarea de predicación de la palabra, según nos relata el capítulo 11, encontró y encontrará siempre muchos obstáculos, mucha gente a la que la palabra predicada no les gusta, no les interesa, les parece odiosa. Hoy en día estamos en una crisis de púlpito, le llaman algunos hermeneutas o algunos, digamos, expertos en homilética, le llaman crisis de púlpito a lo que vivimos el día de hoy en muchas de las iglesias. Muchas veces en las iglesias, más que hoy ya no se llaman pastores algunos, hoy se llaman conferencistas o coach, y que el nombre pues no tiene nada de raro, salvo que el problema es que muchas veces nuestras prédicas ya dejaron de ser prédicas bíblicas para convertirse en conferencias, en charlas, muchas veces de esas charlas motivacionales, cosas que a la gente le gusta oír, cosas que la gente va de lado en lado buscando escucharlas, con el fin precisamente de sentirse bien, de sentirse mejor, etcétera, etcétera. Pero a veces, cuando comparamos eso con el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, con el mismo mensaje de Jesús, con el mensaje de personajes como estos, de los dos testigos que estamos estudiando en este momento, el tema grande es que esas predicaciones no fueron predicaciones motivacionales, la gente no salía de ahí sintiéndose campeona, diciendo que qué bonitos eran los profetas, qué bonito era Jesús. Muchas veces la gente salía ofendida, enojada.
no porque los trataran mal, sencillamente porque estas predicaciones hablaban muchas veces cosas del pecado de la gente, ¿no? Hablaban del pecado de la gente, de lo que la gente de pronto hacía mal, y eso a la gente no le gustaba. Ese es un reflejo de lo que pasa con los dos testigos. Mire lo que dice el versículo 7. Y cuando terminaron de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo trabará combate contra ellos, los vencerá y los asesinará. Increíble porque aquí hay dos noticias, una buena y una no tan buena. La buena es que en el versículo 7 se nos dice, y cuando hayan terminado de dar su testimonio. En otras palabras, ese testimonio no deja de darse, ese testimonio no hay nada que lo estorbe. Estos dos testigos querían dar el testimonio de la palabra de Dios y lo hicieron, lo terminaron, lo lograron. O sea, el texto no dice, y si hubieran podido terminar, no, dice, y cuando terminaron de dar su testimonio. Es decir, esta palabra de Dios fue entregada, este mensaje, que por eso hablábamos la clase anterior, la charla anterior decíamos de Elías y Moisés, que eran la ley y los profetas, pero que simbolizaban la palabra de Dios en su totalidad. Esta palabra de Dios se predicaba, se predicó, y cuando se terminó de predicar, entonces fue cuando la bestia sube del abismo y traba contra ellos una pelea, y dice el texto que los vence y los asesina. Terrible noticia allí. La buena noticia es que estos dos personajes que simbolizan a la iglesia sí pudieron predicar, hicieron aquello por el cual fueron enviados, cumplieron su cometido, pero finalmente fueron asesinados, como le ha pasado a muchas personas en muchas partes del mundo que siendo iglesia, predicando, tocaron las fibras de personas que eran poderosas, que no quisieron que esa predicación los desnudara, que no les gustó que esa predicación hablara de ellos, que no les gustó que esa predicación pusiera un foco de luz sobre lo que ellos hacen, y entonces decidieron hacer lo que en muchos lugares se hace, mandar a matar a aquellos que les son estorbo. Eso pasa en muchísimas partes del mundo, y en un país como Colombia, por ejemplo, pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, ¿quién es la bestia? Mire que el texto nos dice la bestia, no dice una bestia. No, dice la bestia, como si se tratara de alguien que la gente ya conoce. En el griego es taterión, es decir, la bestia. Como si se pasara, repito, como si se tratara de alguien que la gente ya conoce. Bueno, esta alusión está en Daniel, donde se habla de las 4 bestias. Y esas 4 bestias eran 4 reinos, ¿no? De tal manera que cuando aquí en Apocalipsis se dice, y la bestia que sube del abismo, para la gente no es raro, la gente no tiene que explicarle quién es la bestia, cómo es eso de la bestia, no, es que una bestia que es así, y tiene esta forma, no. Esta es la primera vez que se habla de la bestia en el Apocalipsis y no se explica quién es. ¿Por qué? Porque se asume que la gente ya conoce el libro de Daniel y sabe que en el libro de Daniel también se habló de bestias, y las bestias eran reinos, eran gobiernos, y de alguna manera esta alusión a esa bestia puede ser la misma, puede ser un guiño para hablar precisamente de los gobiernos actuales, del gobierno actual que está viviendo Juan, pero de los gobiernos de toda la vida, en toda circunstancia, en toda época y en todo lugar. Que cuando se siente amenazado por la predicación de la iglesia, pues sencillamente lo que hace es trabar combate contra ella y asesinar a quienes son miembros de la iglesia. Pero ojo, mire lo que dice el texto, pero ellos terminaron de dar su testimonio. Y viene una parte bien cruel, interesantísima, muy bien elaborada por Juan en el libro de Apocalipsis, pero muy cruel al mismo tiempo, ¿no? Es muy bellamente descrita, pero al mismo tiempo es muy cruenta. Dice el versículo 8, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus y lenguas y naciones, muchos verán su cadáver durante 3 días y medio, y no dejarán que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habrán sido un tormento para los habitantes de la tierra. Increíble cómo haya gente que se alegre de la muerte de alguien, ¿no? Mire que dice el texto, y no permitían que los enterraran. ¿Por qué no?
porque es un mensaje. El matar, asesinar a alguien y no dejar que lo entierren es una forma de mensaje, de decirle a los demás, quien quiera hacer lo mismo, quien quiera actuar como él, le pasará lo mismo. Y esto es una forma muy salvaje, muy fuerte de actuar de los poderosos, ¿no? Matar a alguien con el fin de sembrar miedo en el resto de la población. Y dice que estaban sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que es llamada simbólicamente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Es importante tener en cuenta varias cosas aquí. Esto es una alusión simbólica, no está haciendo alusión perdón, a una ciudad específica. Primero, vamos a decir lo obvio, Sodoma no es una ciudad en ese momento, Sodoma ya ha sido destruida siglos antes. Ya Sodoma fue destruida hace siglos. Sin embargo, Sodoma es una alusión simbólica para hablar de la degradación, de la depravación, de la falta de justicia y de hospitalidad a otros. Pero también se habla de Egipto. Pero Egipto no es una ciudad, Egipto es un país. Entonces Egipto tampoco podría ser catalogado como el lugar o un lugar que el mismo texto se esté refiriendo específicamente a Egipto, porque bueno, ya repito, no es una ciudad, no es una ciudad, sino que es un país. Y además, el Señor de los dos testigos no fue crucificado ni en Sodoma, porque no existe, ni en Egipto, ¿no? Entonces es otra alusión simbólica teniendo en cuenta lo que Egipto significa para los textos bíblicos. Recordemos que Egipto es el lugar de esclavitud y en el Antiguo Testamento siempre Egipto fue nombrado como algo a lo que no se debía volver, ¿no? Y entonces dice, donde el Señor de ellos fue crucificado. Entonces uno diría, pues es Jerusalén. Pues resulta que probablemente Jerusalén tampoco sea, porque dice en la plaza de la gran ciudad. Y primero, Jerusalén no fue una gran ciudad nunca, bueno, salvo por allá en los tiempos del rey David, pero recordemos que en el 587 fue destruida, 587 antes de Cristo, fue destruida, la gente fue llevada a Babilonia y después la gente vuelve y la reconstruye, pero la ciudad no se reconstruyó con la pompa, la fuerza, digamos el dinero con el que del que antes había sido construida, sino que se reconstruyó de la manera que se pudo. Sin embargo, a pesar de que no era una gran ciudad después del 587, en el año 70 después de Cristo, Tito, el general, viene, que después se vuelve emperador, viene aquí y destruye el templo y también destruye parte de la ciudad. O sea que para el tiempo de Apocalipsis, Jerusalén es cualquier cosa menos una gran ciudad. Entonces, ¿a qué ciudad se refiere? Bueno, realmente se está refiriendo a toda aquella ciudad, pueblo, país, nación, territorio, vereda, lo que sea, en donde la injusticia de la gente sea mayor a la justicia de la predicación del Evangelio. Aquí Apocalipsis se está refiriendo a cualquier lugar en donde la gente sea injusta y se alegre en el asesinato, se alegre en la sangre, se alegre en la muerte, en donde los justos predican, pero a la gente injusta no le gusta lo que ellos predican y los mandan a asesinar y los mandan a matar. De ahí que Apocalipsis, por eso siempre lo digamos, sea un texto que no es solamente para el pasado, que no es solamente para el presente y que definitivamente no es solamente para el futuro, sino que Apocalipsis como palabra de Dios sea un texto para todas las épocas, todas las edades y todos los tiempos, porque esto lo están viviendo las iglesias antes, en el presente y después lo seguirán viviendo. Y miren la crueldad. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. ¿Cómo se alegran en la muerte del justo? Pero después de esos 3 días y medio, un soplo de vida procedente de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y un gran miedo sobrecogió a quienes los veían. Y oíamos una gran voz procedente del cielo que les decía: suban aquí. Subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Increíble cómo el texto termina hablándonos acerca de lo que realmente se impone y lo que realmente es fuerte. Siempre hemos dicho que Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Y es un mensaje de esperanza porque aquí la muerte no tiene la última palabra. La muerte no es la última que habló.
Aunque los habitantes de la tierra se alegran en la muerte de los testigos, aunque la gente hace fiesta en la muerte, alrededor de la muerte y del asesinato, pues resulta que lo último que nos dice el texto es que una voz procedente del cielo dice a los testigos: suban acá. Y ellos se levantan sobre sus pies y suben al cielo en una nube, y dice: y sus enemigos los vieron. Increíble cómo la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la vida, la última palabra la tiene la resurrección, la última palabra la tiene el levantarse. No es la última palabra no es la muerte, la última palabra es la vida de parte de Dios. Y dice que sus enemigos vieron ese acto de vida de parte de Dios con los dos testigos. Y entonces mire lo que sucede: y en aquella hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Muy interesante también tener en cuenta aquí que varias veces en Apocalipsis se repite que hay plagas, catástrofes, que hay muchas cosas difíciles. Aquí en este caso hay terremotos. Pero no dice y se destruyó toda la tierra o se destruyó el 90% de la tierra, no. Siempre se destruyen partes pequeñas. En este caso se destruyó la 10ª parte de la ciudad, es decir, se destruyó algo muy pequeño, una parte muy pequeña de la ciudad, que es simbólica, ya lo dijimos, y se destruyó solamente una pequeña parte de la ciudad. La 10ª parte, es decir, que la ciudad se divide en 10 y una de esas partes se destruye, o sea que quedan en pie otras 9 partes. Entonces imagínense lo que se destruye, realmente no es mucho. Pero ¿para qué se destruye y para qué es ese terremoto? Precisamente porque lo que se destruye, aquello que resulta afectado, es pequeño comparado con todo aquello que es testigo del actuar de Dios y que tiene la oportunidad de arrepentirse, de buscar de Dios. Miren cómo en otros capítulos, en los capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 9, siempre pasó que la gente terminaba diciendo, capítulo 6 y capítulo 9, la gente terminaba diciendo: ocúltennos, no queremos saber nada acerca del Cordero ni de Dios. Y en esta parte termina con una sorpresa muy bonita. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Y 7,000 personas sucumbieron en el terremoto. Y los sobrevivientes quedaron despavoridos. Y miren la gran noticia: y le dieron la gloria al Dios de los cielos. Miren cómo la gracia de Dios no derrumba toda la ciudad, sino una pequeña parte para que el resto de la ciudad pudiera ser testigo y al final terminara dándole la gloria a Dios. Uno dirá: pero mire, es que murieron 7,000 hombres. Recordemos nuevamente lo que hemos dicho muchas veces: los números en el Apocalipsis no expresan cantidades, sino que quieren decir algo. Recordemos que el 7 simboliza lo perfecto, lo pleno. En otras palabras, los que murieron eran los que tenían que morir. Pero los demás, los que quedaron, pudieron ver, que son la mayoría, pudieron ver el acto de Dios y al final terminaron dándole gloria al Dios del cielo. Maravillosa noticia. A diferencia del capítulo 6 y del capítulo 9, estos sí reconocieron a Dios y se convirtieron a Dios. Y el capítulo 11 termina con una gran noticia. Los dos testigos, a pesar de que fueron asesinados, cumplieron con el propósito de predicar, y su propósito en este momento se cumple porque la gente finalmente termina convirtiéndose al Señor. No sucumbamos en nuestra predicación a pesar de los peligros y de las oposiciones. Por más que se resista la gente, en algún momento la palabra sembrada hará mella y hará que esa semilla produzca frutos que permanezcan. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, no desmayemos, porque lo que nos está diciendo Apocalipsis es que nuestra predicación en algún momento, tal vez no ahora, pero en algún momento rendirá los frutos necesarios en la vida de aquellos a los que predicamos. Gracias a ustedes, mis hermanos y hermanas, por el momento de atención que hemos tenido en este momento, y les invito para que el día de mañana podamos estudiar juntos los versículos siguientes para culminar con el capítulo 11 de Apocalipsis. Que tengan un muy buen día, Dios les bendiga y nos veremos prontamente. Bendito Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has traído
por medio del pastor Javier Barco, Señor. Lo bendecimos a su esposa, Señor, y te doy infinitas gracias, Señor, porque todos estos mensajes, todo este libro de Apocalipsis, Señor, nos da esperanza de que aún en los tiempos finales, Señor, tú dejas un remanente y ese remanente va a seguir predicando y van a haber personas que en los últimos momentos se van a arrepentir, Señor. Gracias, papito lindo, porque no es en vano todo lo que hacemos y eso nos da esperanza y fortaleza de seguir adelante. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.